esta primera parte vamos a tratar de hacer un encuadrar lo mejor posible cuál es el problema, y en la segunda parte vamos a descansar unos 15 minutos, vamos a descansar y vamos a pasar a la segunda conferencia, donde vamos a hacer esto. La segunda conferencia va a ser esto: la aplicación de lo que van a escuchar al problema moderno. Esta primera conferencia es para encuadrar bien el problema. Dividimos en 3 partes. La primera parte es el status questionis, cuál es el problema, lo que queremos estudiar. La validez de los sacerdotes, signo de pregunta, la validez de los sacerdotes modernos. Y vamos a seguir al Papa León XIII en su encíclica Apostolicae Curae, y vamos a ver que las mismas, él estudia allí el problema de la herejía anglicana, que tienen sacerdotes inválidos y obispos inválidos. Pero estudiando el problema de la herejía anglicana, vamos a ver que Pablo VI ha hecho la misma cosa, o prácticamente la misma cosa, con los sacerdotes modernos. Entonces, viendo por qué el Papa León XIII dice que son inválidos sacerdotes e inválidos obispos los anglicanos, vamos a ver que es prácticamente la misma cosa con Pablo VI. Por lo que pasa aquí, también ocurre allí. El documento de Pablo VI es del año 1968 y se llama Pontificalis Romani. Y vamos a tratar en esta primera introducción de que ustedes, sobre todo por feligreses nuevos, comprendan la gravedad y cuál es el problema aquí. ¿Cuál es el problema? Con las consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias que puede traer? Miren, ayer decíamos, esto es ayer, si los obispos modernos son inválidos, es lo más grave de todo, porque entonces los nuevos obispos que ellos consagran también son inválidos. Los sacerdotes que ellos consagran también son inválidos. Los sacramentos que dan los obispos modernos también son inválidos. O sea, la invalidez del obispo moderno, que es una certeza, es la consecuencia peor y mayor de todos estos cambios. Esto es lo más grave de todo, que fue la conferencia de ayer. Pero también si analizamos, número 2, el rito de los sacerdotes modernos, para ver si eso es inválido, miren todas las consecuencias que ello trae. Y ahí tiene que ver con la vida de ustedes como católicos y a dónde asisten a misa. Si los sacerdotes modernos son inválidos, primer problema, que acá en Brasil es bastante fuerte el IBP, el Instituto del Buen Pastor, inclusive en Curitiba, creo que tienen 200 fieles. ¿Cuál es el problema del Instituto del Buen Pastor? El Instituto del Buen Pastor pide, vamos a escribir acá, pide para hacer sus nuevos sacerdotes, sus sacerdotes jóvenes, pide el rito tridentino. Muy bien, eso es correcto, pero ¿realizado por quién? Pero realizado por obispos modernos, y ahí está el problema. Entonces, muy bien por el rito que ellos piden para sus sacerdotes modernos, pero muy mal por el obispo que hace ese rito. Como el obispo no es obispo, arruina, vuelve inválido un rito correcto y un rito tridentino. ¿Han escuchado esto? Es muy importante, porque aquí gente en Brasil es más o menos importante el apostolado del Instituto del Buen Pastor, y ellos hacen eso. Los sacerdotes jóvenes tienen ordenación correcta, pero realizada por un falso obispo, porque es un obispo moderno. Luego, los sacerdotes jóvenes no son sacerdotes. Gravísimo, gravísimo. Otro problema más o consecuencia, las diócesis. La diócesis de San Pablo, por ejemplo. San Pablo, en pleno centro de la ciudad, mosteiro de San Bento, ahí celebran misa tridentina, sí, pero ¿quién la celebra en San Pablo? Un sacerdote moderno. Entonces, muy bien por la misa,
muy mal por el sacerdote que celebra. Otra vez es inválida, porque el sacerdote que celebra no es sacerdote. La diócesis de Campos, los sacerdotes de Campos, los descendientes del gran Don Antonio, ellos actualmente tienen un obispo jefe que es Monseñor Rifán. Monseñor Rifán recibió la consagración de obispos moderna. Él es sacerdote verdadero, recibió el rito tridentino por Don Antonio, creo mismo, pero él ahora es obispo, pero su consagración de obispo fue la consagración moderna. Entonces Monseñor Rifán no es obispo, gravísimo. Y los sacerdotes que lo ordenan, Monseñor Rifán utiliza para sus propios padres, otra vez, rito tridentino, muy bien, pero realizado por Monseñor Rifán, que no es obispo, muy mal. Entonces los sacerdotes jóvenes de la diócesis de Campos se llama Instituto San Juan María Vianney, no son sacerdotes, gravísimo, gravísimo. Sigamos adelante. La Fraternidad San Pedro, que acá casi no existe, está en Estados Unidos, está en Colombia, está en Europa. Ellos son antiguos sacerdotes de San Pío X que se separaron de Don Lefebvre 1988, 89, no recuerdo, y ellos, todos sus sacerdotes jóvenes, piden rito tridentino, muy bien, pero realizado por obispos modernos, muy mal. Es gravísimo el problema. Sigamos adelante. El Instituto Cristo Rey de Florencia, Monseñor Bach, la misma cosa. Piden a obispos modernos que hagan el rito tridentino, no son sacerdotes. No son sacerdotes. Son todos los documentos que ayudan a eso, son Ecclesia Dei y Summorum Pontificum, que son pésimos también. Pero ahora hay un tema muy interesante, mi antigua congregación. Mi antigua congregación, mi congregación madre, la Fraternidad San Pío X, cuando yo fui formado como laico y cuando yo fui formado como sacerdote, se decía de la invalidez de los obispos modernos, la invalidez de los sacerdotes modernos. Pasó el tiempo y hoy la Fraternidad San Pío X tiene una posición distinta. Los sacerdotes modernos sí valen, los obispos modernos sí valen, los sacramentos modernos sí valen, la extrema unción moderna vale, el crisma moderno vale, cambio. Y tienen, por ejemplo, en San Pablo, la Fraternidad San Pío X tiene un sacerdote moderno que era carismático, que lo dejan celebrar misa, el padre Fernando, no conozco el apellido. Celebra misa, es sacerdote moderno, y celebra misa para la Fraternidad San Pío X en San Pablo. O sea que los fieles de la Fraternidad San Pío X que asisten a esa misa no reciben nada, porque es un sacerdote que celebra misa tridentina, bien, pero él tiene el rito moderno de sacerdocio, mal. Otro caso, el más escandaloso de todos, la Fraternidad San Pío X, recuerden este nombre, tal vez algunos lo conocen, Monseñor Wonder, Monseñor U. Wonder, de Suiza, tiene sacerdocio moderno y obispado moderno, no tiene nada. Y él vive en las casas de la Fraternidad San Pío X desde hace 5 años y celebra como obispo, celebra con mitra, con báculo, con pontifical, como si fuese verdadero obispo. Padre, y los jóvenes sacerdotes de la Fraternidad San Pío X ya son consagrados, ordenados sacerdotes por Monseñor Wonder, por este moderno, no. Ainda él no hace ordenaciones sacerdotales, pero celebra misa pontifical, con báculo, con mitra, o sea que es cuestión de tiempo. Si le permiten celebrar misa como obispo, no tienen ningún motivo para negarle a hacer ordenaciones sacerdotales como obispo. Y cuando Monseñor Wonder empieza a hacer ordenaciones sacerdotales, le van a pedir rito tridentino, bien por el rito. Problema, Monseñor Wonder, obispo moderno, arruina el rito tridentino. Es gravísimo. Esta época es apocalíptica realmente. Y hay un último punto para que entiendan lo interesante y lo grave de lo que estamos padeciendo, que es esto. Existen algunos pocos obispos verdaderos que fueron consagrados obispos antes de los cambios
en la Iglesia moderna, antes del Concilio Vaticano II, entonces son verdaderos obispos que han caído en todas las herejías de la falsa Iglesia moderna, pero tienen poder real, como los ortodoxos rusos, que están en la herejía, pero tienen poder real de obispos. ¿Cuántos obispos verdaderos quedan en la falsa Iglesia del Concilio Vaticano II? Hay un grupo de Bélgica, un grupo tradicional, yo conozco personalmente a algunos, la familia Morón, por ejemplo, que buscan en el mundo entero, rastrean en el mundo entero a ver dónde queda, dónde subsiste todavía a un obispo verdadero que fue consagrado obispo antes del Concilio Vaticano II o antes del cambio. Y han encontrado, han hecho la lista. No recuerdo ahora si eran 12 o 15 en el mundo entero, creo que en Curitiba hay uno, y tienen más de 90 años o 90 años. Y ellos se toman la molestia, desde Bélgica viajan a distintos lugares del mundo para hablar con ellos y pedirle ayuda. Este grupo de Bélgica viajó a Colombia, porque en Colombia había uno solo, Monseñor Pimiento. Monseñor Pimiento murió el año pasado. Esta gente de Bélgica viajó hace 4 años atrás, hace 5, viajaron desde Bélgica hasta Colombia para hablar con Monseñor Pimiento, obispo que quedó en la falsa Iglesia moderna, pero con consagración real. Y fueron a verlo, y Monseñor Pimiento le dijo: vai ora, Concilio Vaticano II, fantástico. Porque han caído en la herejía. O sea que no los quiso ayudar. Y el año pasado murió, ¿cuántos años tenía cuando murió? Murió de 101 años. 101 años, murió el año pasado. O sea que en Colombia ya no queda nada. Y los pocos que quedan, obispos verdaderos, como se han quedado en la falsa iglesia moderna, tienen herejía. O sea que no es ninguna solución de nada. Bueno, esa es la realidad. Me parece muy importante que ustedes consideren todo esto, porque tienen que saber distinguir todas las situaciones. Es muy grave. Eso es una introducción. Ahora, vamos a hacer una prenotanda sobre la validez de los sacramentos, o tal vez 2 puntos tan solo. Primero, ya lo dije ayer, todo sacramento depende de su validez de la materia, la forma y la intención. Si alguien daña cualquiera de ellos, uno solo, se produce la invalidez. El rito moderno de sacerdotes, también los obispos, pero ahora estamos con los sacerdotes, tiene daños en la forma y daños en la intención. En 2, bastaría uno. Él tiene daño en 2 aspectos. Ese es el problema del moderno. Y otro problema, y que depende de la validez y de él depende la validez de los sacramentos modernos, es la significación. Esto es importantísimo en todo sacramento. Todos los sacramentos de la Santa Iglesia Católica producen la gracia santificante porque significan lo que producen. Y si usted daña la significación, usted daña la validez. Y en el rito moderno hay daños en la significación. La significación de todo sacramento está dada por la parte esencial del sacramento, que tiene 2 elementos, materia y forma. Pero la materia es de por sí interminada, entonces el elemento más importante que da la significación es la forma. La palabra es la forma. Y en el rito moderno hay daños en la forma. Vamos a ver si esos daños son suficientes para decir que es inválida esa forma. O sea que la significación viene sobre todo por la parte esencial, y dentro de la parte esencial tiene materia y forma. La parte más importante es la forma, porque la forma determina la materia. Y la significación en todos los sacramentos, y también depende del rito dentro del cual esta parte esencial está insertada. O sea que el rito también da significación, y se dice una significación, el resto del rito, ex adiuntis en latín, que significa por las cosas que rodean la parte esencial.
o por las cosas que están junto a la parte esencial. O sea, estos dos puntos son siempre importantísimos en la validez de todo sacramento. Y veremos entonces que en el rito moderno sacerdotes hay daños en la forma y daños en la intención, que es la parte esencial, o dentro de la parte esencial. Y hay daños en la significación a través del rito también, y el rito puede dañar la significación de la forma y de la intención también. En esta primera parte ahora nos vamos a demorar un poquito más y vamos a hacer dos desarrollos, 1 y 2. Desarrollo primero, este texto es clave. Todo católico que quiere estar bien formado en estos problemas tan graves tiene que leer con mucha atención lo que enseña el Papa León XIII en el documento, la Constitución Apostolice Cure, año 1896. Ahí el Papa León XIII dice, por una vez más, porque otros papas ya habían hablado del problema de los anglicanos, ya lo dije ayer, había hablado el Papa Paulo IV, que también es importante por la bula Cum ex apostolatus officio. Había hablado Pablo IV en el siglo XVI, Julio III en el siglo XVI también dijo de la invalidez de los anglicanos, Benedicto XIII, creo también siglo XVIII, también habló de la invalidez de los masculinos. Y más cerca de nosotros, León XIII habló de la invalidez sobre los anglicanos en cuanto al sacerdocio y en cuanto a los obispos. Y vamos a ver que es el mismo problema que realizó Pablo VI. Luego, por lo mismo que los anglicanos con esos problemas tuvieron esa invalidez, eso se traslada al rito moderno creado por Pablo VI. Lo vimos ayer para los obispos, lo veremos hoy para los sacerdotes. Y León XIII, muy interesante, va a abordar dentro de Apostolice Cure, va a abordar dos aspectos. Primer aspecto, él va a estudiar la forma. La forma son las palabras necesarias que un verdadero sacerdote o un verdadero obispo tiene que decir para la validez de los sacramentos. En el bautismo, también lo puede hacer un laico, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En la Santa Misa, para el cuerpo de Dios, hoc est enim corpus meum. Son las palabras necesarias para la validez. Y en cuanto al rito anglicano, León XIII va a analizar la forma de los anglicanos para el sacerdocio en un primer momento y en un segundo momento. Y este es el más interesante de todos. Yo primero lo voy a explicar, después lo vamos a leer literalmente, porque León XIII va a decir, cuando los anglicanos se vuelven herejes y cambian los ritos católicos que tenían antes, la primera forma, tanto para obispos como para sacerdotes, pero acá estamos con sacerdotes, el primer momento, ellos constituyeron una forma absolutamente inválida. Decía simplemente, en el rito del sacerdote, recibe el Espíritu Santo. León XIII va a decir, esas palabras son absolutamente inválidas, lo expliqué ayer, porque tiene un solo de los elementos y tiene que tener dos. La mención de la gracia del Espíritu Santo y el orden que se confiere y la potestad o el poder que se da, sacerdote o obispo. Los anglicanos, va a decir León XIII, esta primera fórmula absolutamente inválida e insuficiente, pasado el tiempo, se dieron cuenta de su error y quisieron agregar lo que faltaba. Y le agregaron, elemento número 1, recibe el Espíritu Santo, y le agregaron elemento número 2, para el oficio y obra de sacerdote. Podemos decir, ahí quedó solucionado el problema, arreglado. Pero ¿qué va a decir León XIII? Dos cosas. Primera, cuando ellos agregan lo faltante, ya había pasado más de 100 años del primer error, del primer momento, y todos los verdaderos obispos herejes ya habían muerto. O sea, aún arreglando el problema,
no había nadie que podía utilizar las verdaderas palabras. Y segundo aspecto, este es el más interesante de todos para el problema de los sacerdotes modernos, aún, casi literalmente, ya lo leemos literalmente, dice León XIII, aún suponiendo que este agregado de la forma para los sacerdotes, estamos hoy, hubiera dado a la forma su significación legítima, literal, su significación buena, correcta, aún así, ello, más la herejía o errores en los conceptos de los protestantes, más el rito, donde estas palabras del segundo momento, correctas o legítimas, más el rito, donde estas palabras están insertadas en el rito anglicano, por más de que la pura literalidad sea, pongamos correcta, dice legítima, la palabra literal es legítima, por más que la pura literalidad sea legítima, insertados en esos errores y en un rito esas características, no significan lo mismo que el dogma católico. Luego, aún así, son inválidas. Y eso también pasa en el rito moderno. Porque en el rito moderno la forma del sacerdocio moderno tiene un leve cambio, un pequeño cambio en comparación a la forma antigua. Y que vale, no vale la pura palabra. Pero aún concediendo que sí vale la pura palabra de la forma, esa forma del rito moderno de Pablo VI, por estar en un rito de esas características, hay que ver el resto del rito, repite el resto del rito prácticamente en forma perfecta, repite el problema anglicano, el resto del rito. Entonces, por lo mismo que León XIII dice, aún con palabras de segundo momento, correctas o legítimas, por estar en un rito de esas características, más los errores de conceptos de los herejes, esas palabras que en la pura letra, letra por letra, tal vez es correcta, en todo el resto del rito, produce que no significa el dogma católico. Luego, también son inválidas esas ordenaciones del segundo momento. Muy interesante. Esto es lo que puse aquí, el problema del resto del rito anglicano. El resto del rito anglicano daña la significación legítima o correcta, pongamos correcta, que tenía la forma del segundo momento, cuando ellos lo arreglan. El resto del rito daña eso también. ¿Por qué? Porque es un rito que ex adiuntis, por las cosas que lleva, daña la significación. Y termina el Papa León XIII diciendo, ¿qué pasa con la intención? La intención es el tercer elemento necesario para la validez. La intención para la validez del sacramento significa que una persona, un sacerdote, o en el caso del bautismo, hasta un laico, tiene que hacer lo que hace la Iglesia. Si yo repito las acciones del rito de la Iglesia, por el solo hecho de repetir las acciones, yo estoy haciendo lo que hace la Iglesia. Y tengo una intención objetiva que depende, subjetiva, que depende del rito que yo realizo. Por ejemplo, pasa un judío. Un judío no cree en el bautismo. Y yo soy una persona de 30 años y estaba preparándome para recibir el bautismo. Y siento que voy a tener un paro cardíaco y caigo sentado. Y pasa caminando, Señor, siento que voy a morir, soy adulto, quiero recibir el bautismo antes de morir, pida un copo de agua, de la llave, agua común, y bautíceme. No, yo soy judío, no importa, usted repita las acciones que hace la Iglesia Católica en ese momento. Y por repetir las acciones, aún sin fe y aún sin ser católico, produce el efecto. Porque él asume la intención según las acciones que él realiza. Entonces el Papa León XIII va a decir sobre la intención, sobre el último elemento. Estamos aquí. El Papa dice, como se dañó la forma, y la forma forma parte del rito o acciones que se realizan, el mismo daño que está en la forma daña la intención. Porque la intención depende del rito que se realiza.
Y entonces en un rito de esas características, dice León XIII, la intención no solamente falta, y si falta no hay validez, sino que además, dice León XIII, ellos, los anglicanos, han creado una intención contra la validez, fuerte. No solamente falta lo necesario para la validez, sino que por haber dañado la forma, eso necesariamente, porque es parte del rito, daña la intención. Ellos no solamente tienen una intención que falta, sino que también tienen una intención contra la validez, una intención contraria, fuertísimo. Y vamos a ver que lo mismo pasa en el rito moderno. Un problema. Un problema. Entonces ahora vamos a leer las puras palabras de León XIII para ilustrar todos estos puntos. Y después de que leamos literalmente las palabras del Papa León XIII, siempre recordar que él está hablando de los anglicanos, y la idea de esta clase es ver que lo mismo que León XIII ha dicho de los anglicanos se traspasa al rito moderno de Pablo VI. Traten de prestar atención a lo que voy a leer a pesar de mi español. Son citas, distintos tipos de citas de León XIII. La primera cita de León XIII va a abordar el problema de la forma, y de la forma en el primer momento, donde ellos, durante los primeros 100, 120 años, utilizaron unas palabras absolutamente inválidas, y va a decir así León XIII. Las palabras, Documento Apostolicae Curae, las palabras tenidas por los anglicanos como forma propia de la ordenación sacerdotal, como forma, a saber, recibe el Espíritu Santo, esas eran las palabras, continúa León XIII, sin duda, de ninguna manera, absolutamente, no significa definidamente el orden del sacerdocio o su gracia y la potestad. Primer momento del error anglicano, utilizar unas palabras que absolutamente no significan el sacerdocio y su gracia o su poder y potestad. Y después va a decir algo muy interesante que también sirve para el rito moderno. Él va a decir la potestad principal del sacerdote, lo más importante es el poder, lo leo, ni su potestad, la cual es principalmente de consagrar y ofrecer el verdadero cuerpo y sangre del Señor. Pues bien, ya voy adelantando. En el rito moderno no hay en ninguna parte del rito moderno del sacerdote donde se diga que se está otorgando el poder principal, no el segundo, el principal del sacerdote, que es poder consagrar el cuerpo y la sangre de Dios. En ninguna parte del rito moderno está eso. Ya tiene una primera semejanza con los anglicanos, que es el poder de consagrar y ofrecer el verdadero cuerpo del Señor. Y escuchen ahora, por medio de aquel sacrificio, la Santa Misa es un sacrificio, el sacrificio de la cruz, por medio de aquel sacrificio que no es una mera conmemoración del sacrificio de la cruz. León XIII dice, el sacrificio católico no es una mera conmemoración del sacrificio de la cruz. La misa moderna es una conmemoración del sacrificio. Justo esto también sirve para destruir la misa moderna. El Papa dice, el sacerdote consagra el cuerpo y la sangre de Dios dentro de un sacrificio, el de la misa, que no es una pura conmemoración del sacrificio de la cruz. Definición primera oficial de Pablo VI de la misa moderna. La cena del Señor o misa. La misa no es la cena. Eso es una herejía que las primeras sectas protestantes en el siglo XVI, todas que
atacaban el sacrificio de la cruz, que es la esencia de la misa, renovado incruentamente, decían la misa es una cena. Está con la misa no es una cena. La misa es el sacrificio de la cruz, renovado en el altar. Y la misa de Pablo VI dice, la cena o misa, ya empieza con una herejía. Es la sagrada sinaxis de los fieles reunidos bajo la presidencia del sacerdote, todos errores, no es una sinaxis. El sacerdote no es una pura presidencia como el pastor protestante. El sacerdote tiene poder real de consagrar para celebrar el memorial del Señor, para celebrar en la conmemoración del Señor, igual que acá. Lo que León XIII dice que eso no es, la falsa iglesia moderna dice eso sí es. Entonces allí tenemos una primera cita, lo voy a repetir toda de corrido. Las palabras tenidas por los anglicanos como forma propia de la ordenación para el sacerdote, a saber, recibe el Espíritu Santo, sin duda de ninguna manera significan definidamente el orden del sacerdocio o su gracia y la potestad, el poder del sacerdote, la cual el poder es principalmente potestad de consagrar y ofrecer el verdadero cuerpo y sangre del Señor por medio de aquel sacrificio que no es una mera conmemoración del sacrificio realizado en la cruz. Esas palabras de León XIII dicen, la primera fórmula de los anglicanos fue absolutamente inválida, pero la última palabra de su texto, la potestad principal del sacerdote es ofrecer el cuerpo y la sangre de Dios en el sacrificio de la misa, que no es conmemoración. Esta segunda parte tiene que ver con el rito moderno de sacerdotes, porque así está plasmado ese rito. No se dice que es un poder para consagrar el cuerpo y la sangre de Dios, y no se dice que es un poder que se realiza dentro de un sacrificio que no es una pura conmemoración. La Iglesia falsa moderna dice que sí es una pura conmemoración. O sea que la segunda parte de estas palabras sirven para el rito moderno del sacerdote. Y ya van perfilando los indicios de invalidez. Sigamos adelante con el Papa León XIII, una segunda cita. Esta segunda cita va a explicar el segundo momento de la forma anglicana, cuando ellos mismos tratan de arreglar el error del primer momento, y va a decir así el Papa. Esta forma, o palabras necesarias para la validez, la primera, esta forma después se aumentó ciertamente con las palabras para el oficio y obra de sacerdote. En teoría, ahí habría quedado solucionado el problema. Pero ¿qué aconteció? ¿Qué ocurrió? De ellas, de la segunda forma, del agregado para arreglar el primer error, de ellas hay que juzgar de manera distinta que en el rito católico. Atención, porque es tal cual el problema del sacerdote moderno. Dice, las palabras quedaron, digamos, bien, pero sin embargo hay un problema. De ellas hay que juzgar de manera distinta que en el rito católico. Ni vale para nada invocar la oración del prefacio Omnipotens Deus, que es donde se hace la ordenación sacerdotal, la forma, puesto que en esta oración igualmente se han cercenado las palabras que significan o declaran el sumo sacerdocio. Él ahí está hablando de los obispos, que aunque quedó bien la forma, en el resto de las oraciones se han quitado, cercenado, las palabras que significaban el sumo sacerdocio. Y sigue diciendo el Papa. Dicha forma, vuelvo para atrás, la primera otra vez, dicha forma inválida, después se aumentó ciertamente con las palabras, repito, para el oficio y obra de sacerdote, más esta misma añadidura, si acaso hubiera podido dar a la forma su legítima significación,
fue introducida demasiado tarde, ya expliqué, y además inútilmente fue el auxilio traído, y este único argumento es el de mayor valor de todos. Sobre estas cosas, lo que expresa el rito anglicano, deliberadamente fue quitado de allí todo lo que en el rito católico claramente muestra la dignidad y los oficios del sacerdote. Por lo tanto, o sea, como en el resto del rito han quitado todo lo que expresaba la verdadera esencia y los oficios del sacerdote, por lo tanto, esta forma no puede ser apta ni suficiente para el sacramento. Aún así es inválida por el resto de cosas que han quitado. La cual forma ciertamente no dice aquello esencial que debería significar. Importantísimo esto. Dice el Papa, hicieron un segundo agregado. Para arreglar el problema. Si acaso este agregado hubiera podido dar a la forma su significación legítima, si acaso hubiera arreglado el problema, esta forma no significa lo que tiene de esencial el oficio del sacerdote. Y no significa entonces por el resto del rito lo que tendría que significar. Eso es muy interesante porque en el rito moderno el cambio es aparentemente muy pequeño, pero por estar ese cambio dentro de un rito que ha sido tan dañado, cuando lo crea Pablo VI, también se produce un daño en la significación y se aplican las palabras de León XIII, que acabamos de escuchar. Veamos ahora sobre el rito. ¿Qué citas podemos traer a colación de Pablo VI? Nos ubiquemos. León XIII dice, primera forma inválida por lo que dijimos, segunda forma, la arreglan en su literalidad, pero insertada en un rito así no significa la esencia del sacerdote, del sacerdocio, es igualmente inválida. Tercer análisis de León XIII, para los anglicanos, el resto del rito. El resto del rito, ¿qué ocurre allí? Escuchemos algunas citas. Comillas, León XIII, Papa. El sacramento del orden y el verdadero sacerdocio de Cristo fue arrojado totalmente del rito anglicano. En el resto del rito se arrojó totalmente el sacerdocio, el verdadero sacerdocio de Cristo. Y por eso, en la consagración de obispo, pero es el mismo problema para el sacerdote, y por eso en la consagración de obispo de este rito, de ningún modo es conferido el sacerdocio. Porque en el rito se ha quitado los conceptos del verdadero sacerdocio católico. Por estar en un rito así, de ninguna manera, dice León XIII, se otorga el sacerdocio. Otra cita. Los anglicanos, esto es muy interesante porque es tal cual lo que hicieron con el Concilio Vaticano II, increíble, en 1896. Los anglicanos deformaron de muchas maneras el ordenamiento de la liturgia, conduciéndolo hacia los errores de los innovadores. Sí, el Concilio Vaticano II deformó de muchas maneras el ordenamiento de la liturgia católica, conduciéndola hacia los errores de los innovadores, de los modernistas. Ya escuchen ahora. Y lo hicieron con la excusa de volver la liturgia a su forma primitiva. Lo mismo. Una de las excusas más usadas por la falsa iglesia moderna del Concilio Vaticano II para modificar todos los ritos era: tenemos que volver esos ritos a la forma antigua primitiva. Lo mismo decían los anglicanos. Y León XIII lo critica eso. Increíble, lo vuelvo a leer. Los anglicanos deformaron de muchas maneras el ordenamiento de la liturgia, conduciéndola hacia los errores de los innovadores,
con la excusa de volverla a su forma primitiva. Lo mismo dijeron en el Concilio Vaticano II. Otra cita. Por esta causa, en todo el rito anglicano, en todo el ordinal, no solo por haber modificado el rito, no solo no hay ninguna clara mención, aperta mentio en latín, no solo no hay ninguna clara mención ni del sacrificio, ni de la consagración del cuerpo y la sangre de Dios, ni del sacerdocio, ni del poder de consagrar que tiene el sacerdote, ni del poder de ofrecer el sacrificio de la cruz, sino que es más, dice León XIII, todos los vestigios de estas cosas que abundaban en las oraciones del rito católico y que todavía no habían sido quitadas totalmente, fueron retiradas con esmero. Vale decir, ese rito lo han dañado porque no quedó ninguna clara mención, León XIII, ni del sacrificio. En el rito moderno no hay ninguna clara mención del sacrificio de la cruz. Ni siquiera está la palabra misa, es escandaloso. Yo sé, para estudiar estas cosas, un pontifical romano moderno, el que se utiliza en forma oficial en España, con los agregados de Juan Pablo II y aprobado por la Conferencia Episcopal Española. Uno revisa todo el rito para realizar la ordenación sacerdotal moderna. Si yo le pregunto a un feligrés, a cualquiera, lo diré después en la segunda parte, dentro de las acciones que hace el sacerdote, ¿cuál es la más importante de todas? Celebrar la misa. La más importante de todas, lo decía León XIII, la potestad principal es consagrar el cuerpo y la sangre de Dios en el sacrificio que no es un puro recuerdo, la misa. Bueno, en todo el rito, de comienzo a fin, ¿saben cuántas veces en el rito moderno, por lo menos siquiera, se nombra la palabra misa? Absolutamente ninguna. ¿Pero qué están haciendo? O sea, yo estoy haciendo un sacerdote en teoría para celebrar la misa y ni siquiera la palabra misa está en todo el rito. Ni siquiera en el rito moderno. En fin, sigo leyendo a León XIII, entonces lo repito. En todo el ordinal anglicano no hay ninguna clara mención ni del sacrificio, en el rito moderno tampoco, ni de la consagración, poder del cuerpo y la sangre de Dios, en el rito moderno tampoco, ni del sacerdocio, en el rito moderno tampoco, ni del poder que tiene el sacerdote para consagrar, en el rito moderno tampoco, ni el poder de ofrecer el sacrificio, en el rito moderno tampoco, sino que es más, todos los vestigios de estas cosas que abundaban en el rito católico fueron quitados y borrados con marcado esmero. En el rito moderno, todos esos conceptos católicos que tenía el rito verdadero católico y que me hicieron a mí, todo eso fue quitado también. Aquí se aplica casi letra por letra el fundamento de León XIII de por qué ese rito anglicano es inválido, y pasa casi letra por letra la misma cosa en el rito moderno. Ahí entran nuevamente temas graves de invalidez. Otra cita más. Frente a esta realidad, obraron inútilmente aquellos que desde tiempo de Carlos I, otro rey de Inglaterra, intentaron introducir algo del verdadero sacrificio y del sacerdocio. Bajo este rey inglés, Carlos I murió en 1649. Y bajo Carlos I, los ingleses, a la primera forma, que era absolutamente inválida, le agregaron la corrección que faltaba y agregaron tal vez otras pequeñas cosas en el rito. Entonces, aún estos agregados, y esto es interesantísimo porque es lo mismo que pasa con el rito moderno, porque la forma da la impresión de que no es inválida, pero todo el resto del rito tiene estos problemas. Entonces, obraron inútilmente aquellos que en tiempo de Carlos I intentaron introducir algo del sacrificio y del sacerdocio. Inútiles, decimos, han sido y son tales intentos, pues si algunas palabras en el ordinal anglicano, en el rito anglicano, se presentan en un lenguaje ambiguo, en el rito moderno no hay nada, y lo poco que hay es un lenguaje ambiguo. Eso también se aplica.
Si algunas hay palabras en lenguaje ambiguo, escuchen ahora, estas, sin embargo, están imposibilitadas de tener el mismo significado que tienen en el rito católico. Si existe algo, sin embargo, esas palabras y su ambigüedad están imposibilitadas de tener el mismo significado que tiene el rito católico. Pues, como hemos visto, una vez cambiado el rito, por medio de lo cual, a saber, es negado o adulterado el sacramento del orden, el sacramento del sacerdocio tiene dos funciones más esenciales de todas: consagrar el cuerpo y la sangre de Dios, celebrar la Santa Misa, el sacrificio de la cruz renovada, y la segunda función más importante es la confesión. Entonces, cuando yo niego o adultero lo esencial del sacerdote, sobre todo el tema de la misa y el cuerpo de Dios, en un rito de esas características, y por medio del cual rito se ha rechazado cualquier noción de consagración y de sacrificio, en todo el rito moderno no hay ninguna noción de decir o de considerar la consagración del cuerpo y la sangre de Dios, en ninguna parte. En rito verdadero sí, y ninguna noción de sacrificio. Lo más cercano, lo veremos después, es decir, en una sola parte, sacrificio eucarístico. El sacrificio eucarístico no es la Santa Misa. La pura palabra eucarístico significa sacrificio de acción de gracias. En la misa hay acción de gracias, pero la esencia de la misa no es dar gracias. La esencia de la misa es renovar incruentamente el mismo sacrificio de la cruz. Y de eso no hay nada. Y la esencia de la misa, en cuanto a los efectos, es ser un sacrificio propiciatorio. No hay nada de eso en el rito moderno. Y es más, la pura, lo repetiré en la siguiente conferencia, la pura palabra Eucaristía. La gente moderna, sin maldad, lo dicen, son buenos pero no saben. La gente moderna dice: Padre, ¿a qué hora es la Eucaristía? Pésimo, pésimo. La misa no es la Eucaristía. La única forma correcta de usar la palabra Eucaristía es como sinónimo de Santa Comunión. Pero la misa no es la Santa Comunión. Gracias a que existe la misa, tenemos la Santa Comunión o Eucaristía. La misa no puede ser llamada Eucaristía. Hubo alguna vez un hereje, padre, que odiaba la Santa Misa, que odiaba hasta el hecho de que la misa es el sacrificio de la cruz renovado en el altar, que odiaba decir que la misa es un sacrificio por nuestros pecados para hacernos propicios. Sí, se llamó Martín Lutero se llamó. Él no quería usar ni siquiera la palabra misa. Él decía: no la llamemos misa, la llamemos la llamemos Eucaristía. Qué curioso. El hereje Martín Lutero quería llamar a la misa Eucaristía, y la Iglesia moderna no usa prácticamente nunca la palabra misa y dice, como el hereje Lutero, Eucaristía. Y la misa no es la Eucaristía. La Eucaristía es un efecto. La Santa Comunión es un efecto de la misa. Entonces, un rito en el cual se ha rechazado cualquier noción de consagración y de sacrificio, en un rito así ya no se mantiene para nada la primera forma: recibe el Espíritu Santo, evidentemente porque era incorrecta. Ni, ahora viene lo interesante, quedan en pie en lo más mínimo aquellas otras palabras, el agregado, para el oficio y obra de sacerdote. En un rito de esas características tampoco queda en pie la corrección que arregló el error primero, porque el rito tiene esas otras falencias, dice León XIII. Y allí veremos que en el rito moderno tiene una forma que tiene un pequeño cambio, tal vez que no se alcanza a vislumbrar una total invalidez, podemos decir, pero en un rito de estas características se repite el problema anglicano. Y ahí podemos ver cuáles son los problemas del rito moderno. Termino las citas de León XIII y con esto termino la primera conferencia y ustedes pueden hacerme preguntas.
Entonces, aún las puras palabras correctas están imposibilitadas por un rito así de tener el mismo significado que tienen en el rito católico. Una vez cambiado el rito, por medio del cual, a saber, es negado o adulterado el sacramento del orden y por medio del cual se ha rechazado cualquier noción de consagración y de sacrificio, entonces ya no se mantiene para nada una forma que podría ser llamada en su literalidad correcta, las cuales palabras, escuchen acá, importantísimo, perduran como puros nombres sin la realidad que Cristo instituyó. En un rito de esas características, en un rito tan dañado, las puras palabras, digamos, correctas, por un rito así, perduran como puros nombres sin la realidad que Cristo instituyó, sin la realidad del sacerdocio. En el rito moderno pasa lo mismo. Hay una forma que tal vez podemos llamar correcta, como el segundo momento anglicano, pero en un rito de esas características modernos, con estos daños, ya lo veremos, perduran como puras palabras que no tienen, que no expresan la realidad que Cristo instituyó. Muy, muy importante esta última cita. La pura literalidad puede estar bien, pero en un rito así no expresa la realidad, sacerdocio, que Cristo instituyó. Y termino con la forma. León 13 va a expresar muy bien, y termino, con la intención. León 13 va a expresar muy bien que un rito de esas características, con la forma dañada por el rito, necesariamente daña la intención. Y eso será el punto final de mis palabras, y ustedes podrán hacer las preguntas. Y en la segunda conferencia, descansando unos 5 minutos, vamos a aplicar todas estas cosas al rito moderno de sacerdote. La última cita sobre la intención dice así: está hablando el Papa León XIII. Con este íntimo defecto de la forma, lo que hemos explicado, está unido el defecto de la intención, la cual se requiere igualmente en forma necesaria para que haya sacramento válido. Y así, si el rito es cambiado para introducir otro, y este rito quita lo que hace la Iglesia y quita lo que según la institución de Cristo corresponde a la naturaleza del sacramento, si ese rito quitó la naturaleza, lo esencial del sacerdocio, entonces es evidente que en un rito así, y por estos mismos problemas, no solo falta la intención necesaria para el sacramento, para la validez, sino que incluso habría una intención contraria y opuesta al sacramento. En un rito así, por este daño del rito y de la forma, se daña la intención, y no solamente falta entonces la intención, sino que hay una intención opuesta y contraria al sacramento. Impresionante, impresionante. Por un rito de esas características necesariamente se daña la intención, porque la intención es hacer lo que hace la Iglesia. Si yo estoy haciendo un rito que no expresa lo esencial del sacerdocio, yo no estoy haciendo lo que hace la Iglesia. O sea que las acciones que uno realiza en un sacramento condicionan la intención que yo tengo, porque la intención es hacer eso que estoy haciendo, valga la redundancia. Y como lo que estoy haciendo no expresa la esencia o naturaleza del sacerdocio, daño la intención. No hay intención suficiente, e incluso, dice el Papa León XIII, hay una intención contra el sacramento. Impresionante este último punto. Bueno, esta es la primera parte de esta conferencia, con todo el desarrollo del marco importantísimo a través de Apostolice Curiae del Papa León XIII. La segunda, luego de un descanso, va a ser tratar de ver que todo esto se repite casi letra por letra en el rito moderno. Por lo mismo que era inválido lo anglicano, lo mismo se puede aplicar para el rito moderno. Estamos en un drama. Realmente los católicos a veces no somos conscientes de la gravedad de la época que nos ha tocado vivir, muy heroica, por otro lado, porque realmente parecen épocas finales. Y poder luchar
por Cristo Dios, por Dios nuestro Señor Jesucristo, por Cristo Rey, en una época así, tiene que ser es un motivo de honor enorme. Y a los jóvenes que pueden tener la vocación, tiene que ser un motivo para dar entusiasmo por la lucha, porque son épocas heroicas a más no poder. A más no poder. Muy bien, preguntas que quieren hacer de todo lo que traté de explicar. A ver, ¿quién quiere preguntar alguna duda? Sí. Padre, yo tengo una duda sobre el principio de lex orandi, lex vivendi. Sí. Estas alteraciones en el rito, en la misa, pueden afectar la fe de los fieles, de los hijos. Sí, sí, porque la repetición de acciones equivocadas a través del tiempo, a través de 30 años de escuchar siempre los mismos errores y herejías, sin duda que van condicionando los conceptos del espíritu, los conceptos de la inteligencia. Un ejemplo muy claro es la Santa Misa. Si a usted, como católico buena fe, porque además yo vengo de lo moderno, todos venimos, yo hasta los 20 años, 19, fue la misa moderna, después no fui más, pero todos hemos sido traicionados y se han aprovechado de nuestra buena voluntad. Hay millones de almas que quieren ser católicos y constantemente le dan para comer conceptos o un producto que no es católico. Usted repita una acción equivocada, con errores, hasta con herejías, y usted constantemente es una persona de buena voluntad, que da confianza a lo que usted le dice. Durante 30 años, el concilio lleva 60 años. Para este año 2022 llevamos 60 años del comienzo del Concilio Vaticano. Durante 60 años millones de almas buenas católicas que hacen confianza al sacerdote han escuchado: la misa es la cena, la misa es la cena, la misa es un recuerdo, la misa, cuando tendrían que haber dicho la misa no es la cena, es una herejía, y la misa no es un recuerdo, es el mismo sacrificio de la cruz, incruento, pero el mismo. Entonces usted escucha 30 años un error y 30 años una herejía a través de los ritos, a través de la predicación. Imagínense si eso no condiciona sus conceptos en su inteligencia. Entonces, lex orandi, los ritos que se realizan, condicionan la lex credendi. Y al revés también, pero acá estamos hablando sobre todo de la lex orandi. Sin duda que condiciona. A nossa missa autêntica, ela começou a partir do Concílio de Trento. ¿Puede repetir? A nossa missa ¿La? Iniciou quando assim, o rito que nós exercemos foi com o Concílio de Trento. El Concilio de Trento dio la forma más establecida y canónica de los sacramentos, pero con estos problemas que estudiamos tenemos una ventaja enorme, que es que el Papa Pío XII, muy cercano a nosotros, volvió a hablar sobre la parte esencial de estos sacramentos, del diaconado, el sacerdocio y el obispado, a través de una constitución o un documento que se llamó Sacramentum Ordinis. Inclusive en este tema que estamos tratando del sacerdocio había una enorme discusión de cuál era la materia para volver sacerdote, cuál era la materia para obtener el sacerdocio. Y había una enorme discusión si la entrega de los instrumentos que se utilizan para la Santa Misa, el cáliz, etc., si eso era la materia o la imposición de manos. Una enorme discusión. Y el Papa Pío XII dijo, se discutió mucho sobre ese tema, ahora yo, con mi autoridad suprema de sacerdote, defino de aquí para adelante, al menos, que la materia es solamente la imposición de las manos. Entonces nosotros tenemos la ventaja que en estos temas hubo una última precisión absoluta, en muchos temas muy delicados, que inclusive lo va a decir Pío XII en el Sacramentum Ordinis, que inclusive afligían a veces las conciencias de saber si se realizó bien la materia necesaria para la validez o no. Entonces, en estos temas sí, el Concilio Vaticano II determina los aspectos canónicos y de ley de los sacramentos, pero sobre todo en el sacerdocio, en algo importantísimo como la materia, pudimos tener una última precisión a través del Papa Pío XII en otro documento importantísimo, que ayer lo nombré, Sacramentum Ordinis, que además muy importante porque dice, lo dije ayer, en las palabras de la validez tiene que tener dos elementos para que sirvan, para que sean correctas. La mención del Espíritu Santo o su gracia, y número dos, la mención de la potestad o oficio que se otorga.
la potestad de sacerdote o la potestad de obispo. Y ayer vimos que en la forma moderna para obispo falta un elemento absolutamente inválido. Bueno, esa sería la respuesta. Hay dos documentos, el trabajo de Trento, sin duda, pero el trabajo también, o las palabras finales y absolutas de Pío XII en Sacramentum Ordinis. Estava falando da questão da validade e bispo, mesmo no Ordo, está em união com Roma, mas segue a sucessão de bispos validamente ordenados, no rito antigo. Por ele estar em comunhão com Roma, os sacramentos que ele ministro faz são legítimos de se ter, son válidos. são perigosos. Los sacramentos serían válidos, pero igual no hay que recurrir a un sacramento. Bueno, serían válidos siempre y cuando utilice los ritos antiguos. Sí. Pero igualmente no hay que recurrir a un obispo así porque está absolutamente impregnado de herejías. Nosotros tenemos un ejemplo histórico de hace 10 siglos que fue el problema de los ortodoxos rusos. Los ortodoxos rusos eran católicos, cayeron en la herejía, al principio 1, hoy en día tienen como 10, 12. La primera herejía, la procedencia del Espíritu Santo, pero ellos no modificaron los ritos. Se volvieron herejes, pero mantuvieron los ritos antiguos católicos y los siguen realizando. O sea que tenían, a pesar de ser herejes, seguían siendo obispos y seguían siendo sacerdotes, tenían poder real. Y al repetir los mismos ritos católicos anteriores, ellos siguen manteniendo la validez de esos ritos, pero dentro de la herejía. Con un obispo, y por eso no se puede ir, sería pecado, un pecado grave, por regla, ir a un obispo anglicano. Y los obispos modernos, los poquitos que quedan, yo decía, este grupo de Bélgica ha investigado en el mundo entero cuántos verdaderos obispos con el rito anterior católico fueron consagrados y quedan en la iglesia moderna. No recuerdo si eran 12 o 15, me parece tal vez 12, no sé. No eran más de eso. Todos tienen 90 años para arriba, como el obispo que vive aquí en Curitiba tiene 90 años o 95 años y ya está perdiendo un poquito la salud mental, normal. Entonces los poquitos que existen sí tienen poder real, pero están llenos de herejía, porque han aceptado todo el Concilio Vaticano II. Uno no tiene que recurrir a un obispo válido hereje. Lutero fue uno de los peores herejes de la historia de la humanidad, un hereje malamente hereje. Era sacerdote de la orden de San Agustino. Lutero, con todas sus herejías, no perdió su poder sacerdotal. Si él hubiera querido, pero odiaba la misa, hasta el último día de su vida seguía teniendo poder para realizar la Santa Misa. Él odiaba la misa, no hay que llamarla misa, hay que llamarla Eucaristía, igual que lo moderno. Él odiaba la confesión, decía que era una tortura de conciencia, más o menos. Pero él seguía teniendo el poder, o sea que hasta el último día que estuvo vivo, a pesar de ser enormemente hereje, él tenía poder para absolver, impresionante. O sea que la herejía, cuando uno no modifica los ritos, cuando uno sigue realizando los mismos ritos católicos, absolución, sacerdocio, obispado, la herejía no destruye la validez. La herejía destruye la validez cuando los anglicanos, podemos decir tontamente, porque ellos después quisieron arreglarlo y no pudieron, cuando los herejes modifican los ritos, ahí sí entran los riesgos de invalidez. Pero si el hereje mantiene sus ritos católicos, es hereje y produce válidamente los sacramentos. Es impresionante eso, ¿no? El problema con los anglicanos son peores, podemos decir, que los ortodoxos. Los ortodoxos son herejes con ritos válidos. Los anglicanos son herejes con ritos inválidos. Padre, assim, durante essas mudanças aí, durante as mudanças que aconteceram, Sí. Quem estava propondo a mudança não considerava uma mudança. Mas assim, eu fiquei em dúvida assim, qual foi a desculpa, qual foi a justificativa para ele alterar isso? ¿Por qué eles quiseram? El mismo justificativo que usaron los anglicanos. Es increíble cómo podrían tomarse la molestia de usar palabras nuevas, por lo menos no, igual.
uno de los grandes justificativos para los cambios, para las mudanzas, fue volver la liturgia a su forma primitiva. Lo mismo dijeron los anglicanos 400, 500 años atrás. Lo leí recién. Los anglicanos, dice León XIII, los anglicanos dañaron de muchas maneras el orden de la liturgia. La falsa iglesia moderna dañó de muchas maneras el orden de la liturgia. Con la excusa, en latín subspecie, con la excusa de volverla a su forma primitiva. Lo mismo dijeron en el Concilio Vaticano II. Es increíble eso. Las mismas palabras, letra por letra. Esa fue una de las excusas para las mudanzas o cambios. E quem escreveu isso aí sabia que isso não já estava condenado. Sabia que... Suponemos que sí. El que sabe las conciencias es Dios, pero era gente muy formada. Supongo que sí. De cualquier manera, objetivamente, se ha hecho un daño enorme, porque la Iglesia Católica fue totalmente falsificada, traicionando a todos nosotros y dándonos a comer algo que no es la Iglesia Católica, contra la buena voluntad y el buen deseo de millones de almas en el mundo entero. Lo hicieron por demoníacos, algunos habrá, pero quién sabe, Dios es el que sabe. Al católico le toca juzgar los hechos externos, los hechos objetivos. Son no malos, malísimos y pésimos y con consecuencias gravísimas. Si lo hicieron por ser gente muy malvada o tontos, útiles, que siempre hay algunos, el que lo sabe es Dios y uno no puede juzgar las conciencias. Entonces uno juzga el hecho externo objetivo. Es malo, malísimo y dañó y daña todavía millones de almas bondadosas que hay en el mundo entero. Entonces, sabían, no sabían, eran conscientes y malvados o eran tontos útiles, no lo sé. Pero no importa tampoco, porque nunca se puede saber. Las conciencias es un ámbito exclusivamente de Dios. Yo tengo que juzgar los hechos objetivos externos. Questão aqui da forma. Essa, o jeito que o senhor colocou ali, né? A forma para nós católicos seria assim, algo que o Espírito Santo inspirou a igreja a deixar dessa forma. Seria isso. Sim. Ao querer alterar isso, eles ousaram fazer algo, na verdade estão fazendo alguma coisa contra Deus. Estão querendo alterar alguma coisa que o próprio Espírito Santo colocou. Desde el momento que la falsa iglesia moderna, con el Concilio Vaticano II y de allí para adelante, introduce tantas herejías, tantos errores, tantos ritos con estos problemas, toda la obra es absolutamente contra Dios, objetivamente hablando. Hay malvados, hay demoníacos, hay personas engañadas de buena voluntad, debe haber de todo, pero que lo sabe Dios. Toda la obra objetivamente es totalmente contra Dios. Y se ha creado, aunque suene muy fuerte, contra el buen deseo de los católicos, se ha creado una anti-iglesia, sin duda, sin duda. Y que va a terminar siendo, por lo menos, el prolegómeno, los inicios de la religión mundial del anticristo, obviamente, porque la falsa iglesia moderna no es más la iglesia católica y es un auxiliar y un ayudante, sin ninguna duda, del nuevo orden mundial. Bergoglio y la falsa iglesia de él y Benedicto XVI es lo mismo. No solamente no han creado algo católico, han creado anticatolicismo y son ayudantes y auxiliares del nuevo orden mundial para el futuro gobierno mundial y para la religión mundial del anticristo y del falso profeta, sin duda, sin duda. Esa es la verdadera obra. Son ayudantes del nuevo orden mundial y no son ayudantes de Dios por necesidad. Sí. Sí. Padre, uma criança em risco de vida, um leigo pode batizá-la? Sí. Um sacerdote não válido batizando uma criança tem validade o batismo? Sí, si un lego puede bautizar válidamente, un sacerdote monacal, pero toda mamá católica, ¿cuántos hijos tiene, señora? ¿Ningún todavía? Bueno, toda mamá católica o toda futura mamá tiene que saber bautizar para caso de urgencia. En las épocas católicas, todos los médicos
eran capaces de hacer un bautismo de urgencia, todas las enfermeras eran capaces de hacer un bautismo de urgencia. Hoy en día ni piensan casi en ello, por eso la mamá, el papá, los hermanos, un tío para un sobrino. Por ejemplo, mi hermana menor tuvo su primera niñita y murió, tuvo un accidente en la calle y murió, pero mientras tanto fue un parto adelantado, nació de 8 meses en vez de 9, y la niñita por el accidente, problemas, terminó muriendo. Bueno, pues yo estaba en Colombia y mi hermana en Argentina. Hermana, usted haga así, tac, 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 y bautiza al niño. Fue y le hizo. Y muy contenta de ella porque dejó a su hija bautizada para ir al cielo. Entonces toda mamá católica tiene que saber, y si no sabe la mamá, que sepa el papá, hay que arrojar agua común y decir cuando cae el agua, yo te bautizo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y queda bautizado. Sí. Um padre legítimo celebrando uma missa válida. Sí. Na hora que fala em comunhão com o Papa. Só falar comunhão com o Papa torna inválida a missa? No. No torna inválida la misa, por ejemplo, un sacerdote de la Fraternidad San Pío X. Yo pertenecía a la fraternidad. Sí. La Fraternidad San Pío X son todavía verdaderos padres. Vamos a ver qué pasa con Monseñor Wonder, obispo moderno, cuando él empiece a hacer, si eso llega a las ordenaciones sacerdotales. Pero mientras tanto, la Fraternidad San Pío X, que está en San Pablo, tiene sacerdotes válidos que realizan válidamente la misa, pero ellos, por lo menos la congregación en forma oficial, están en unión con toda una falsa iglesia moderna que ellos dicen que sí es la iglesia católica. Eso no es la iglesia católica, porque la iglesia católica es una creación de Dios, y Dios jamás puede crear algo que enseñe errores y que enseñe herejías. Si es creación de Dios, todo lo que sale de la Santa Iglesia Católica, todo es correcto, todo es verdad y todo es bueno. Entonces eso no es la Iglesia Católica. Se aprovechan de la gente, pero no es la Iglesia Católica. Primer problema. Entonces, es una institución que dice que eso que no es la Iglesia Católica, la Iglesia del Vaticano II, ellos dicen oficialmente que sí es la Iglesia Católica. No se puede ir entonces allí. Segundo error, ellos dicen que eso que no es un Papa católico, Bergoglio, Benedicto XVI, ellos dicen sí es un Papa católico. Ellos que tienen herejías que ni siquiera pertenece al cuerpo de la Iglesia, la herejía me quita de la Iglesia Católica, ellos dicen que sí es Papa. Entonces, con esos errores, sumen, ellos dicen que el sacerdocio moderno sí es sacerdote, y ponen un feligrés, un fiel, a recibir Santa Misa tridentina, pero rezada por un sacerdote moderno. Ellos dicen que los obispos modernos sí son obispos, y ponen un obispo moderno a celebrar misa de obispo para los fieles. Entonces, un lugar con esos errores y con estas cosas graves, sentido común. Yo no puedo ir a un lugar donde se están enseñando todo este tipo de errores. Tem biblioteca, tem livro, tem tudo. E como que eles fazem um crime bárbaro desse e não saber o senhor sabe o outro? Como que chega numa situação dessa? Lendo. Fosse um jornal assim, a pessoa que fizesse estudo, es como la era perdoado. Sí, es similar a la pregunta de Clever. Inacreditável. Sí, es similar. Para mí. Bugnini sabe Dios, pero muy probablemente sabía las cosas. Los cardenales Lercaro, bueno, todos los que realizaron el daño del Concilio Vaticano II, Juan XXIII, Pablo VI, Dios juzga la conciencia, pero hay bastantes posibilidades de que sabían lo que hacían. El que lo sabe es Dios, pero tal vez muchos de ellos sin duda sabían. Bueno, pero repito, la actitud sana católica es no juzgar la conciencia, porque no podemos saber las conciencias. El católico tiene que ser sanamente intelectual, sanamente objetivo. Maldad, demoníaco, tontería, estupidez, no lo sé. Pero yo veo la cosa objetiva, gravísima. Eso es suficiente. Y Dios sabe las conciencias. En la charla anterior yo expresé que Monseñor Rifán, don Rifán de Campos, del Instituto San Juan María Vianney,
no tenía el verdadero, no era verdaderamente obispo, me equivoqué. Él tuvo 3 obispos en el momento de su consagración y se utilizó el rito antiguo, verdadero, católico, tridentino, y había por lo menos uno de esos 3 que sí es verdadero obispo, que es don Licinio Rangel. Entonces don Rifán sí es un verdadero obispo. Tenía que corregirme en eso porque ahí me equivoqué. Pero los sacerdotes nuevos del Instituto San Juan María Vianney, algunos de ellos son ordenados obispos por algún obispo moderno, falso obispo, relaciones con el Opus Dei, ¿cierto? Sí, don Antônio Dias Duarte. Don Antonio Díaz Duarte. É bispo auxiliar do Rio de Janeiro e é bispo moderno, não é pároco. E ele tem feito algumas ordenações em Campos quando o Monsenhor Rifan estava enfermo, então pediu ajuda e esse bispo auxiliar do Rio de Janeiro, que não é bispo, foi lá e fez algumas sagrações. Então no clero da administração apostólica já tem falsos padres também, infelizmente. Que tienen sacerdotes que sí son sacerdotes y otros que no lo son porque han sido ordenados por este obispo moderno. Entonces, pero era importante aclarar que Monseñor Rifán sí es verdadero entonces obispo. Primera aclaración y ahora entramos en tema. Habiendo explicado lo anterior sobre Apostolice Cure, sobre el rito de los anglicanos, vamos a ver qué cosas han ocurrido de igual manera o de semejante manera en el rito moderno. Vamos a ver primero el problema de la forma y después vamos a ver el problema del rito. Con los anglicanos igual, primero la forma y después el rito. La forma verdadera, católica, para crear un sacerdote, para ordenar un sacerdote es esta. No sé si la pueden ver, tal vez los que están al fondo, si les interesa, tendrían que acercarse, yo la voy a traducir y vamos a ver de esta forma, que es la correcta, esta es la católica, cuáles cambios se hicieron sobre esto en lo moderno. La forma, palabras necesarias para la validez y ordenación del verdadero rito católico, dice: da quesumus omnipotens pater, da, te pedimos, Padre omnipotente, y nunc famulum tuo, en este siervo tuyo, presbiteri dignitatem, la dignidad del presbiterio, y ahora empieza la parte más importante: innova in viceribus eius spiritum sanctitatis, renueva en sus entrañas el espíritu de santidad. Espíritu de santidad, recuerden que ayer enseñé que a través de la enseñanza de los papas, la forma tiene que tener 2 elementos para que valga y sirva. Tiene que tener la mención del Espíritu Santo o de la gracia del Espíritu Santo y el orden o potestad que otorga. Otorga sacerdocio u otorga obispo, acá estamos con el sacerdocio. Entonces, renueva en sus entrañas el espíritu de santidad. Esto es el elemento número 1 para la validez. Espíritu de santidad es una expresión, esto es el verdadero rito católico, es una expresión totalmente perfecta para nombrar al Espíritu Santo. Ellas tienen un elemento para la validez. Ut, para que acceptum a te, Deus, para que recibido de ti, Dios, secundi meriti dignitatem obtiniat, obtenga la dignidad del segundo mérito. La dignidad del segundo mérito, esta es la fórmula antigua católica. La dignidad del segundo mérito es el segundo elemento, es lo mismo que decir sacerdocio. Para Kleber, que preguntaba si tenían que ser palabras como más explícitas o clásicas, no, hay muchas palabras análogas. Desde que sea un rito católico y se hayan aceptado estas expresiones, espíritu de santidad es el elemento número 1, Espíritu Santo equivale, y la dignidad del segundo mérito es el elemento número 2. Eso es el sacerdocio. Me equivoqué.
no es dignitate, sino munus, el cargo. Para que obtenga el cargo del segundo mérito. El cargo del segundo mérito es una forma similar a decir sacerdocio. El ministerio sumo es del obispo, que está en la fórmula de ayer. En la fórmula de obispo dice ministerio tui suma, la suma de tu ministerio, eso es el episcopado, y el cargo del segundo mérito, porque es inferior que el obispo, eso es el sacerdocio. Acá están los dos elementos para la validez. Entonces, repito, para que, recibido de ti, Dios, obtenga el cargo del segundo mérito y muestre con el ejemplo de su conducta la censura de las costumbres. Esta es toda la forma que constituye un sacerdote verdadero, y los dos elementos más importantes son aquí y aquí. En la fórmula nueva, ¿qué hicieron? En la forma nueva quitaron este ut y aquí, que hay tan solo una coma. ¿Cómo se dice coma en vírgula? Pusieron punto y coma. ¿Cómo se sería punto y coma? Punto y vírgula. O sea que había simplemente una coma y ahora hay un punto y coma en el rito moderno. El punto y coma separa casi tan fuertemente como el punto aparte, separa los conceptos. Antes la coma une o mantiene una cierta unidad con lo que sigue. Allá está la coma, este es el rito verdadero, y acá está lo que sigue. Justo quitaron además este ut. Entonces el punto y coma del rito moderno separa mucho el concepto anterior de lo que sigue. Hay una clara separación allí. Son los únicos dos cambios en la pura forma. El resto del rito tiene muchísimos cambios y han quitado todos los conceptos que expresaban la esencia del sacerdocio, como decía León XIII, y su potestad principal, que es consagrar el cuerpo y la sangre de Dios en el sacrificio de la misa, que no es una pura conmemoración del sacrificio de la cruz. O sea que el resto del rito sí está muy dañado, pero la forma, palabras esenciales para la validez, tiene estos dos cambios. Reemplazaron esta coma, esta vírgula, por punto y vírgula, separa mucho más lo anterior de lo que sigue, y quitaron el ut latino, que significa ¿para qué? Estos cambios, ¿se puede afirmar que volvieron inválida esta forma? No, tal vez no se puede afirmar porque parecería que la significación se ha mantenido. Pero si no modificaran la significación, ¿para qué los modernistas lo hicieron? ¿Para qué pusieron punto y vírgula aquí en vez de la vírgula? ¿Y para qué quitaron el ut? Parecería que no se puede afirmar que la significación está dañada con estos cambios, porque quedaría: otorga a este siervo la dignidad del sacerdocio, renueva en sus entrañas el espíritu de santidad, punto y coma, para que, no existe, recibido de ti, recibido de ti, obtenga el cargo del segundo mérito. ¿Hay alguna distinción y alguna diferencia? Sí, pero es difícil decir que es un cambio sustancial. Entonces la forma, concedamos que tal vez no tiene un cambio sustancial. Entonces estaríamos en lo que León XIII explicó, que los anglicanos tuvieron una primera forma que fue totalmente inválida. Eso, digamos, no es el problema aquí. Y los anglicanos tuvieron una segunda forma, que la pura letra de las palabras, de la pura forma, dice León XIII, tal vez tenga un significado legítimo, tal vez sea correcta, pero esta segunda forma anglicana, dentro de un rito de esas características, por más de que la pura letra de las palabras fuese legítima, digamos correcta, no significa, dentro de un rito así, no significa lo mismo que el dogma católico y la esencia del sacerdocio.
Y eso sí ocurre en este rito moderno. Entonces tiene dos cosas extrañas, dos cambios extraños en la forma antigua, que parecería no dañó la significación, parecería, pero insertada, es como el segundo caso de los anglicanos, insertada en un rito que no dice en ningún lugar y que se le ha quitado todos los conceptos católicos de la esencia del sacerdocio, que no dice la potestad principal, que es consagrar el cuerpo y la sangre de Dios durante la Santa Misa, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces parecería que esta segunda forma, que en su pura letra, podemos decir que no tiene dañada la significación y que mantiene los dos elementos para la validez, podemos decir, porque es extraño, los modernistas no hacen cosas porque sí. Si fuese exactamente lo mismo, ¿por qué pusieron punto y vírgula acá, punto y coma? ¿Y por qué quitaron eso? Hacerlo porque sí. Bueno, es extraño, por lo menos. Pero concediendo que la significación no se dañó, supongamos que la significación no se dañó, un rito en la pura letra, correcto, una forma, perdón, en la pura letra correcta, pero insertada en un rito así, León XIII dice no significa lo mismo que el dogma y la esencia del sacerdote, y también se produce la invalidez. Eso es lo que vamos a tratar de ver ahora, y con eso vamos a terminar nuestra exposición. Vamos a ver los cambios y diferencias y cuántas cosas, sobre todo tenemos que hablar de cuántas cosas han sido quitadas, cercenadas, cortadas del rito moderno actual. Un primer dato, vamos a ver un montón de comparaciones entre el rito moderno, ya no la forma la dejamos allí, concedemos que parece que no daña la significación. Si no daña la significación, parece que esa forma es válida en sí. El tema es que una pura letra válida en un rito malo, dice León XIII, no sirve y es inválido también. Veamos eso ahora. Primer dato a considerar en el rito moderno. El mismo Papa León XIII decía en su Apostolice Cure, la potestad principal del sacerdote es consagrar el cuerpo y la sangre del Señor en el sacrificio de la misa, que no es una mera conmemoración del sacrificio de la cruz, porque es realmente hacer de nuevo el sacrificio de la cruz. Muy bien, si la función principal del sacerdote, la potestad principal, es consagrar el cuerpo y la sangre de Dios en la misa, eso, si es lo principal, en ninguna parte del rito moderno se dice, en ninguna. La misma palabra misa, la pura palabra misa. Yo utilicé para este estudio un pontifical moderno, el aprobado oficialmente en España por la Conferencia Episcopal Española, con los textos de Pablo VI y los agregados de Juan Pablo II. En ese texto oficial, usted en teoría está creando a alguien para la Santa Misa, potestad principal, consagrar cuerpo y sangre de Dios durante el sacrificio de la misa. En ningún lugar se dice. Ya la potestad principal, en un rito así como el moderno, no existe, no está expresada. Es más, ni siquiera la palabra misa. Usted revisa en esa edición oficial de España, Conferencia Episcopal Española, de principio a fin, la ordenación sacerdotal moderna, en ningún lugar se dice ni siquiera la palabra misa. Cuando el sacerdote es para la misa, es la función o potestad principal para renovar el sacrificio de la cruz. Solamente existe la palabra misa, no en el rito, sino en una nota al pie de página. ¿Se dice así en portugués? En una nota al pie de página. No es parte del rito, sino que tiene nota número 1 abajo. La misa, y no dice mucho tampoco. Ahora, no es parte del rito, el rito no dice ni una sola vez la palabra misa, y en todo ese rito que tiene una nota al pie de página, una nota explicativa, aún esa nota explicativa, en la pura nota, al pie de página, dice la palabra misa, referenciada al pedacito, a la sección del rito a la cual se refiere. Y en la sección del rito a la cual se refiere está mal. O sea que es tan solo una nota del pie de página con referencia a una frase del rito mala. Esa frase del rito, donde existe
Tan solo esa nota al pie de página. En el rito dice lo siguiente: considera lo que realizas e imita lo que conmemoras. En la Santa Misa yo no hago muchísimo más que conmemorar. En la Santa Misa yo hago de nuevo el sacrificio de la cruz, incoherentemente. Hago de nuevo el sacrificio de la cruz incoherentemente. Es muchísimo más que acordarme, que es la postura de la herejía de los protestantes. El protestante dice, la misa no es el sacrificio de la cruz, la misa es la cena. Pablo VI dice, la misa es la cena del Señor o misa, igual que la herejía protestante. Y la herejía protestante agrega, es la cena en la cual usted hace la conmemoración del Señor. Considera lo que realizas e imita lo que conmemoras. Y ahí está la nota al pie de página. O sea, en un rito con expresión mala, con expresión en relaciones a la herejía protestante, no dice la palabra misa, y una nota al pie de página dice la misa tal cosa. Entonces, gravísimo. Una nota al pie de página no es rito, y esa nota hace alusión a un error, por lo menos emparentado sin duda con la herejía protestante. Primer tema grave del rito moderno. Segundo ejemplo, en el verdadero rito católico, en la parte de lo que se llama la primera munición, el verdadero rito católico dice: el sacerdote corresponde ofrecer, importantísimo el verbo ofrecer porque uno ofrece el sacrificio. Al sacerdote corresponde ofrecer, bendecir, mandar, predicar y bautizar. Esto en el rito moderno no tiene absolutamente nada. Lo más cercano en el rito moderno dice así, en el rito falso moderno: estáis dispuestos a presidir. El sacerdote hace muchísimo más que presidir. El pastor protestante, como no tiene poder de nada, él preside o dirige una reunión. El sacerdote católico hace muchísimo más que presidir, porque el sacerdote católico tiene poder para consagrar el cuerpo y la sangre de Dios y renovar el sacrificio de la cruz. Es muchísimo más que presidir una reunión. Aquí yo estoy presidiendo, porque esto no es la misa, pero un laico también puede presidir, y el pastor protestante es un laico. Entonces, en la parte que corresponde a ofrecer el sacrificio, en el rito verdadero, lo más parecido en el rito moderno dice: estáis dispuestos a presidir. ¿A presidir qué cosa? La celebración de los misterios de Cristo, muy ambiguo, pueden ser muchas cosas, especialmente el sacrificio de la cruz, no, el sacrificio de la Eucaristía. Ya lo expliqué, la misa no es la Eucaristía. La gente buena pregunta: Padre, ¿a qué hora es la Eucaristía? La misa no es la Eucaristía. La única forma de utilizar la palabra Eucaristía correctamente es como sinónimo de Santa Comunión. Pero la misa no es la Santa Comunión. Gracias a que hay misa, tenemos Santa Comunión o Eucaristía. Entonces, el sacerdote primero dice presidir. El sacerdote católico tiene mucho más que presidir. Y después no dice el sacrificio de la misa, dice el sacrificio de la Eucaristía, que es un concepto que Lutero, que odiaba, ya lo expliqué, hasta la misma palabra misa, decía: no le diga usted misa, dígale Eucaristía, decía Lutero. O sea que tiene una ambigüedad y otra vez está emparentada con la herejía protestante. Y eso es lo más parecido que quedó a lo que tiene nuestro verdadero rito católico. Ahí tiene otra diferencia y grave. Repito, estáis dispuestos a presidir. El sacerdote hace mucho más que presidir. Tiene poder para consagrar el cuerpo y la sangre de Dios. La celebración, ¿de qué? ¿De la misa? No, del sacrificio de la Eucaristía. La expresión católica tendría que ser del sacrificio de la cruz renovada en el altar. Eucaristía tiene que ver con Lutero, etcétera, etcétera. Voy a leerles una cita de Lutero con respecto a la palabra Eucaristía, misa como Eucaristía.
Por eso la gente buena no lo hace de malo, pero la gente que viene en lo moderno siempre pregunta, Padre, ¿a qué hora es la Eucaristía? Y hay que decir, no, ¿a qué hora es la misa? No la Eucaristía. Bueno, pero eso es una pequeña acotación. Lutero llegó a decir, la misa no es un sacrificio. Respuesta, la misa sí es un sacrificio. O la acción de un sacrificador. Respuesta, la misa sí es la acción de un sacrificador. El sacerdote funciona como un sacrificador in persona Christi. El sacrificador principal es Cristo y el secundario o instrumento es el sacerdote. Pero sí hay un sacrificador, que es Cristo, y el instrumento sacerdote. Hasta ahora todo mal, Lutero. Llamémosla, dice Lutero, Eucaristía. Curioso. Lutero dice, llamemos Eucaristía, no misa. Sacrificio de la Eucaristía, dice el rito moderno. O llamémosla Memorial del Señor. Qué curioso. Definición oficial de misa moderna de Pablo VI, la primera, para celebrar el Memorial del Señor. Tal cual, como decía el hereje Lutero. Tal cual. Sigamos adelante con los cambios. León XIII se quejaba. Los anglicanos en ningún lugar expresan la potestad principal, que es ofrecer el cuerpo y la sangre de Dios en la misa. El rito moderno tampoco. Los anglicanos no tienen ninguna clara mención ni del sacrificio, el rito moderno tampoco, ni del poder para consagrar tampoco, ni del sacerdocio tampoco, ni de la función principal del sacerdocio tampoco. Todas estas falencias del rito anglicano que menciona el Papa León XIII también están en el rito moderno. Y el Papa León XIII dice, por estas falencias en el rito, aún una forma que mantenga las puras letras legítimas o correctas insertadas en un rito así, dice León XIII, no tienen el mismo significado que el dogma católico y es inválido. En el rito moderno pasa lo mismo. Sigamos viendo ejemplos. Un tercero. En el rito católico existe una oración cuando los sacerdotes ya fueron ordenados, y esa oración, que ayuda a la significación de todo el rito, ex adiuntis, se dice en latín, dice clarísimamente la potestad principal del sacerdote. Dice así: para que estos nuevos sacerdotes transformen el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de tu Hijo por medio de la bendición inmaculada, por medio de la transustanciación. En esta oración, cuando ya han sido ordenados, como parte de ese rito que ayuda a la significación, en el rito católico dice, repito, que estos ordenados sacerdotes transformen el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de tu Hijo por medio de la bendición inmaculada. De esto no quedó absolutamente nada. Esta parte está totalmente quitada del rito moderno. Otra vez León XIII, por las cosas que han sido quitadas y cercenadas del rito anglicano, en el cual si algunos vestigios todavía quedaban del rito católico, han sido cuidadosamente quitados, y esto daña la significación. En el rito moderno, todas estas cosas que tiene el verdadero rito católico han sido cercenadas y quitadas, y se daña la significación. Otro ejemplo: cuando se entrega el cáliz en el rito católico, se dice lo siguiente: recibe la potestad de ofrecer el sacrificio a Dios y celebrar misas. Repito, recibe la potestad de ofrecer el sacrificio a Dios y celebrar misas, tanto por los vivos como por los difuntos. Importantísimo. Recibe poder para ofrecer el sacrificio y celebrar misa, tanto por los vivos como por los difuntos. Los protestantes también niegan el poder de sufragio de la Santa Misa por los difuntos. Bueno, de esta oración, lo más parecido que ha quedado en el rito moderno dice lo siguiente:
recibe, en vez de la potestad de ofrecer el sacrificio a Dios y celebrar misa, dice, recibe la ofrenda del pueblo. ¿Qué es eso? Recibe la ofrenda de los fieles. Recibe la ofrenda del pueblo santo para celebrar el sacrificio, no, para presentarla a Dios. No tiene nada que ver eso con el poder de ofrecer el sacrificio y celebrar misa, que decía la oración verdadera católica. Sigue diciendo, otra vez como recién, considera lo que realizas e imita lo que conmemoras. Ya lo expliqué, en la misa es mucho más que conmemorar, en la misa se hace algo, no solamente se recuerda algo, no solamente se lembra algo, se hace algo, el sacrificio de la cruz, incruentamente. Y acá lo más que tiene es una conmemoración y recibir la ofrenda del pueblo para presentarla a Dios. ¿Qué tiene que ver eso con recibe el poder de ofrecer el sacrificio a Dios y celebrar misas, que decía el rito verdadero? Eso fue quitado y reemplazado por esto, que contiene errores y ambigüedades, errores relacionados con la herejía. Otro ejemplo, en el rito católico, después de haber dado la comunión, se le dice lo siguiente a los sacerdotes: recibe el Espíritu Santo, a quienes perdonéis los pecados les son perdonados, y a quienes se los retengáis les son retenidos. Las dos funciones o potestades más básicas e importantes y esenciales del sacerdote son celebrar misa y confesar. Son lo más importante y lo más esencial del poder sacerdotal. ¿Qué quedó de esto? Recibe el poder de perdonar los pecados, dice el rito católico. ¿Qué dice el rito moderno? En esa parte el rito moderno tiene una ceremonia que es opcional. Vale decir que puede no hacerse. Para que se orienten, la función más importante del sacerdote es la misa. No está ni siquiera la palabra misa en el rito moderno, ni siquiera la palabra misa. Ofrecer, consagrar el cuerpo y sangre de Dios, no hay nada de eso en el rito moderno. La segunda función esencial es confesar, la confesión. Y eso también está dañado en el rito moderno, porque lo más que hay es un rito opcional, vale decir, si quiero lo hago y si quiero no lo hago, no es obligatorio. La segunda función más importante es el sacerdote. Y supongamos que un obispo moderno dice, sí lo voy a hacer. ¿Qué tiene que decir ahí? Ahí dice, que el supuesto sacerdote moderno, que Dios os haga ministros fieles de la reconciliación. Vale decir, cuando se expresa claramente el poder de la confesión durante el rito católico que ayuda a la significación en la forma, la equivalencia en el rito moderno es algo opcional, puede no decirse, en algo que es esencial para el sacerdote, y si el obispo moderno, entre comillas, decide sí decirlo, expresa lo que acabo de leer, que Dios os haga ministros fieles de la reconciliación. Sí, puede no hacerse, y si se hace, expresa reconciliación, algo que es ambiguo. Y también León XIII dice, cuanto mucho subsisten algunas cosas que encima son ambiguas, y si pudiera darse que las puras letras son correctas, no significan lo mismo entonces en un rito así que el dogma católico, e igualmente es inválido, dice León XIII. Acá pasa algo muy similar. Sigamos adelante. Otro ejemplo. Con este rito, que es opcional en la falsa iglesia moderna, sobre la confesión, supongamos que el obispo moderno lo hace, sí lo hace, a pesar de ser optativo, con eso termina la ceremonia moderna. Y quedan también cercenados y cortados un montón de otros conceptos del rito católico que ayudan a la significación correcta del rito católico y que no existen en el moderno. Otra vez como León XIII, tantas cosas católicas han sido quitadas, existen tantas ambigüedades, existen errores, que aún si uno puede conceder que la pura forma es legítima,
En un rito de esas características, dice León XIII, no tiene el mismo significado católico y también se produce la invalidez. En el rito moderno, con esto opcional termina, y entonces, ¿qué otras cosas del rito católico han sido quitadas y cercenadas? Los últimos 3 ejemplos y después pueden hacer preguntas. Se hace una nueva munición a los sacerdotes católicos en el verdadero rito, en el rito católico, y en esa munición se dice, el obispo le dice a los sacerdotes, os amonesto, verdadero rito católico, a que aprendáis con diligencia de otros sacerdotes ya doctos el orden de la misa. Siempre el rito católico verdadero insiste en la misa, en el rito moderno ni siquiera la palabra está. A que aprendáis de otros sacerdotes doctos el orden de la misa y la consagración de la hostia. Jamás se dice en el rito moderno consagrar el cuerpo y la sangre de Dios, consagrar la hostia. Y la consagración de la hostia y la fracción y la comunión antes de que os acerquéis a celebrar la misa. Eso está en el rito católico. En el rito moderno no hay nada. Algo que ayuda a la significación en el rito verdadero, en el rito moderno no hay nada. 8º ejemplo, anteúltimo ya. Se da una bendición a los sacerdotes en el rito católico y se dice allí que seáis bendecidos en el orden sacerdotal y ofrezcáis hostias propiciatorias por los pecados y ofensas del pueblo al omnipotente Dios. Hostia, la palabra hostia es víctima. La víctima en el sacrificio de la cruz y en la misa es Cristo, Dios. Ofrezcáis hostias propiciatorias por las distintas misas. El sacrificio católico de la Santa Misa es un sacrificio propiciatorio, que nos hace propicios o bien vistos ante Dios después de nuestros pecados. Y se le dice al sacerdote, ofreced eso, Cristo, para que sea una hostia propiciatoria por los pecados y ofensas del pueblo. No dice nada de esto en el rito moderno, que ayuda a la significación por lo que es la misa. Y un ejemplo más, la última munición en el rito católico le dice el obispo, los ordenados al sacerdocio, después de vuestra primera misa, decid otras 3 misas, a saber, una del Espíritu Santo, otra de la bienaventurada siempre Virgen María, la tercera por los difuntos. Allí está otra vez la insistencia de celebrar misa, en el rito moderno no hay nada, y dice al Espíritu Santo, a la Santísima Virgen, los protestantes no aceptan, y por los difuntos, que los protestantes jamás aceptan que se deba hacer sufragios o rezar por los difuntos. O sea que marca más el dogma y la verdad católica con respecto a la Virgen, con respecto a los difuntos, que es un punto importantísimo para distinguirnos de la herejía protestante. Esto fue totalmente quitado. Frente a esta realidad, terminó el Papa León XIII, decía, el rito de los anglicanos no expresa la potestad principal del sacerdote, que es ofrecer el cuerpo y la sangre de Dios en la misa. El rito moderno tampoco. El rito anglicano no expresa la esencia del sacerdocio, que es su función de ser sacrificador para que seamos propicios por nuestros pecados. No expresa el poder de consagrar el cuerpo y la sangre de Dios. El rito moderno tampoco. El rito anglicano tampoco expresa, leo a León XIII, fue deliberadamente quitado de allí todo lo que en el rito católico muestra claramente la dignidad y los oficios del sacerdote. Una forma así no puede ser ni apta ni suficiente para la validez del sacramento del sacerdocio, la cual forma ciertamente no dice aquello esencial que debería decir. Una forma, por más que la pura letra de las palabras tal vez estén correctas, decía León XIII, en un rito así no significa lo mismo que el catolicismo. Y por lo tanto también tiene dañada la significación y también produce la invalidez.
con lo que hemos comparado en el rito moderno ocurre prácticamente lo mismo. ¿Cuál sería la conclusión final? La conclusión final es que por lo menos, sobran los argumentos para decir que hay duda positiva en cuanto a la validez del rito moderno de sacerdocio. Duda positiva significa una duda basada en hechos reales, basada en hechos objetivos, el daño del rito moderno. Por lo menos, dando nuestra sentencia más suave, por lo menos hay argumentos de sobra para decir que con estos daños realizados en el rito moderno, más las cosas que no tiene el rito moderno, sobra para decir, por lo menos, que hay duda positiva de la validez, basada en la realidad y basada en hechos objetivos de los problemas de ese rito. Si hay duda positiva en cuanto a la validez, no se puede recurrir a ningún sacerdote de ellos, porque sería pecado recurrir a un sacerdote cuyo rito de ordenación tenga una duda positiva en cuanto a la validez. Y esto sirve solamente para el caso de lo que explicaba de las comunidades que piden tal vez a un obispo anciano, verdadero, antiguo, que les haga este rito moderno, porque aquellos sacerdotes modernos que ya reciben la ordenación de un obispo moderno, como el obispo moderno ciertamente es inválido, ya invalida todo para adelante. Pero esto es interesante cuando esos pocos obispos vivos, aquí en Curitiba hay uno, que han recibido la verdadera consagración de obispo antes del Concilio Vaticano II o antes de los cambios, realiza un rito allí, sería un verdadero obispo como el de Curitiba, aunque esté en la herejía del modernismo, pero si realiza un rito así, a pesar de que es verdadero obispo, produce un rito con duda positiva de la validez. No se puede recurrir a ningún sacerdote. Y eso moderno. Y eso dando la opinión más benigna. La opinión más fuerte, pero tal vez no se puede dar un punto final, es que ante las semejanzas del daño del rito se afecta la significación y se presenta por segunda vez el problema de invalidez anglicana. Si las cosas no se pueden decir en forma absoluta en cuanto a esto último, sí alcanza por demás a la duda positiva y no se puede recurrir a los sacerdotes modernos.